Congreso. Muchas gracias por su atención a esta emisión desde el Congreso, es el nombre de este programa. Yo soy Rafael Cardona, le agradezco mucho que atienda esta señal. Y bien, pues usted sabe lo que ha ocurrido en las últimas semanas en México. El país ha sufrido una cadena de eventos sumamente desafortunados. Hemos tenido que lamentar la muerte de un centenar de personas, el desplazamiento de otras muchas, pérdidas incuantificables hasta este momento, y este par de huracanes que atacaron por ambas costas del país nos ha movido a todos a la reflexión de si somos un país preparado para enfrentar este tipo de contingencias o somos simplemente un país que tiene que aceptar silenciosamente los designios de un destino fatal. Le recuerdo, antes de comenzar con los señores diputados con quienes hablaremos sobre el tema de la protección civil, que aquí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, está abierto desde hace ya varios días un centro de acopio en el cual usted puede colaborar en el auxilio y en la solidaridad con nuestros hermanos que ahora sufren los efectos de estos fenómenos naturales y también los efectos de otras cosas. Muchas gracias, señores diputados, gracias diputada por estar aquí en esta emisión. Quiero presentar a ustedes, a los participantes en este programa, por el Partido Acción Nacional, la diputada Mariana Duñasca García Rojas, muchas gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado César Navarro de Alba. Por el Partido del Trabajo, don Manuel Huerta. Y por el Partido del Movimiento Ciudadano, Víctor Jorrín Lozano. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, diputada, pues empezamos con usted. A ver, ¿qué pasa? ¿Todo esto es obra del destino, de la naturaleza, que no nos quiere, que se ensaña con nosotros? ¿O le hemos ayudado un poquito a que estos coletazos de agua o de terremoto o de sequía o de lo que nos venga, pues también participamos en acentuar los efectos de los problemas? Muchas gracias, Rafael, por este espacio y por la oportunidad de poder compartir con el auditorio del Congreso una realidad en la cual, si bien es cierto, la naturaleza por medio del cambio climático y muchos de los fenómenos naturales han golpeado a nuestro país, creo que es fundamental reconocer que en materia de la obra humana, en lo que nos corresponde como parte de un sistema político y de función pública en todos los niveles de gobierno, hemos llevado a cabo acciones en materia de planeación desordenada en cuestión de asentamientos humanos, por ejemplo, de uso de suelo, en algunas obras específicas como presas, terraplenes, puentes, bordos, muros, masas de construcción y la deforestación que se da, la tala inmoderada, que generan que estas áreas, que de una u otra forma en algunos casos serán vasos reguladores, en otros casos zonas de cultivo, zonas ganaderas, excedan el límite normal de inundación y entren a límites antinaturales, esos límites antinaturales prácticamente porque el escurrimiento de las aguas desafortunadamente incrementan de manera fuera de lo natural, porque ya no existen ni siquiera, por ejemplo, en cuestión de las formas naturales que tiene nuestra geografía para contener el agua, ya no se encuentran los árboles por esta tala inmoderada. En ocasiones también los deslaves se dan cuando de repente se toma la determinación de que hay una presa a la cual hay que de una u otra forma bajarle los niveles de agua. Entonces creo que tenemos que entrar en una conciencia de una política pública seria en cuestión de protección civil para evitar estos daños que sí creo deben poner en el centro a las personas y no, como bien apuntabas en una plática previa, pues la verdad pareciera que fuéramos las personas el daño colateral o el último interesado, reconociendo también que tenemos una geografía vasta, una geografía diversa, y donde hoy, por ejemplo, las zonas bajas son las que están en más riesgo. Empezó a subir el agua, a llover muy fuerte en la parte alta, y ya los ríos como el Jamapa,
en la parte baja de Boca del Río Veracruz está subiendo sus niveles de manera importante, entonces tendremos que estar pendientes con estos golpes de agua, pero es ahí donde tenemos que estar conscientes de las cosas que nosotros podemos llevar a cabo con materia de políticas públicas concretas de prevención y de protección civil. Gracias, diputada. Diputado Navarro de Alba, nosotros los periodistas encontramos muy fácil la cobertura de todos estos fenómenos de inundaciones, porque ya sabemos cómo van los encabezados, ¿no? Primero la inundación, después los damnificados, después las denuncias por la tala, por la falta de respeto a los planes reguladores de las ciudades, después por la corrupción, que es el huracán eterno de nuestro país, después nos encontramos con la etapa de las ayudas y después con la etapa de los remedios, y al año siguiente volvemos a sacar del cajón los mismos reportajes y nada más les cambiamos las fechas y los nombres. ¿Por qué no aprendemos en México? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué esto se tiene que repetir cada año? Muchas gracias, don Rafael, por esta oportunidad de poder platicar con usted. Yo quisiera primero mandar un saludo de solidaridad a todos nuestros paisanos que han tenido la desgracia de sufrir estos abatimientos del clima. Creo que es muy importante que hoy vayamos sembrando justamente para que eso no vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros hemos estado revisando que existan verdaderamente, y lo dijimos desde el primer momento como integrante de la Comisión de Protección Civil que soy, que en este nuevo gobierno deberíamos nosotros de pensar a escasos 9 meses de la administración, pensar que esto se debe planear, se debe de hacer una verdadera labor de prevención, en la que ya la gente no tenga que estar sufriendo, como bien lo comentaban, una serie de circunstancias porque se asentaron a un lado del río o porque se asentaron en el cerro. La verdad es que estos problemas tenemos que irlos abatiendo. Yo considero que debemos de aprovechar este puesto o cargo importante que hoy todos tenemos aquí los diputados para justamente legislar al respecto, para que la ley de desarrollo urbano se pueda verificar en cada uno de los estados y evitar, sin violar con esto la autonomía municipal ni la autonomía de los estados, pero sí que se pueda verificar con protección civil y podamos evitar que estas circunstancias sigan pasando en el país. Señor don Manuel Huerta, diputado, a mí me da la impresión de que la protección civil es una cosa que llega después. Siempre, ¿qué es eso? Es que ya llegaron los de protección civil, pues sí, nomás ya se cayó el cerro, ¿no? Entonces llegan a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo? Tardes, Porque lo veo a usted un poco escéptico. No, yo fui coordinador de protección civil, conozco la materia y lo primero que tengo que decir es que la solidaridad con los afectados de estas contingencias es evitando que el Congreso se vuelva en tapadera del Ejecutivo. Hoy el PRI y el PAN votaron en la Junta de Coordinación Política en contra de una propuesta que yo hice de que comparezca ante el Pleno de la Cámara Osorio Chong, que es el titular en ausencia del Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Civil, y yo responsabilizo a Enrique Peña Nieto de no haber atendido esta emergencia con la oportunidad que el caso lo amerite. Tú decías algo muy cierto, esto no es designio de la fatalidad, no es nuestro destino. Peña Nieto ya sabíamos que no era hábil para atender las emergencias, así ocurrió en el río La Compañía, así ocurrió en Valle Dorado, y obviamente esa es la verdadera fatalidad, un ejecutivo que, como bien dicen aquí, no planea la atención preventiva a los desastres. Pero también el legislativo tiene su parte, tiene una gran parte de responsabilidad, porque evidentemente no se ha adecuado la legislación en la materia. Yo en esta primera intervención subrayo, me sorprende que Manlio Fabio Beltrones esté
diciendo que va a reformar las leyes, cuando no es capaz de, para empezar, evaluemos que venga el secretario de Gobernación a decirnos en el Pleno cómo actuó antes, durante y después de la emergencia. Evidentemente, en qué niveles de coordinación y responsabilidad tienen los distintos niveles de gobierno. Gracias. Ahora, diputado Jorrín, eso es en cuanto a la coyuntura actual del trabajo de la Cámara, lo que nos ha comentado el diputado Huerta, pero en el acumulado histórico de la desatención preventiva de todo, porque bueno, si todo se resolviera con los 9 meses recientes de este gobierno, sería muy fácil de corregir, pero ¿y lo de antes? O sea, Acapulco, por ejemplo, el desastre del desarrollo, que no es el desarrollo urbano de Acapulco, es el subdesarrollo urbano de todos los centros de población de México, todos. La manera de matar las gallinas de los huevos de oro, vamos a olvidarnos de los huevos de oro de hoy, y los huevos de oro de hace 5, de hace 10, de hace 15, de hace 20, de hace 30, de hace 50 años. Eso, ¿cómo podemos convertir la protección civil en una verdadera acción nacional generalizada de decir, aquí ya no se puede vivir, vamos a construir una ciudad acá para que la gente se mueva y para que no sigamos haciendo parches como en el Río de la Compañía? Costó más dinero hacer túneles que mover a la gente. Mira, primero mi solidaridad a todos los que fueron afectados y a quienes perdieron a sus familiares. Me ha sentido pésame. Hoy estamos de luto en el país por tanta gente que fallece por esta contingencia. Hay cosas, hay acciones, fenómenos naturales que no vamos a poder prevenir o evitar, pero los que cuando menos sí nos avisan son sismos y huracanes. Pues sismos hay más aviso, o menos, ¿no? ¿sí? Pero se puede avisar, hay manera de evitarlo. Número uno, en Acapulco vivimos la experiencia del Paulina. A mí me tocó estar coordinando las acciones de la sociedad civil con el huracán Paulina y vimos todo el desorden. Uno, no había planos de la ciudad para saber por dónde pasaban las tuberías de agua, no había planos sobre los cables de alta tensión subterráneos, los planos en las oficinas de la administradora del agua potable Capama, no existía ninguna información, la tienen en una casa aparte, un trabajador que tenía un poquito más de cultura de guardar la información y por eso se salvó. Pero, ¿qué se puede hacer? Sí se puede evitar. En esta ocasión, lo que es la bahía de Acapulco está intacta. ¿Por qué razón? Porque se limpiaron los canales pluviales a tiempo. Se hizo a tiempo la revisión, el presidente Walton dio la indicación, límpiense los canales, yo fui testigo de ello, y está Acapulco, la bahía, limpia. Obviamente algunos pequeños detalles que es normal que ocurran, pero está impecable. Acapulco ahí está de pie. Ahora, ¿qué ocurrió con el río de la Sabana? Hice el aviso en tiempo y forma para que se corrigiera los errores del río de la Sabana, el problema de los vertederos de la laguna, y Conagua no los atendió. En la administración pasada hicieron un talud, encauzaron el río de la Sabana, pero los taludes que pusieron están mal hechos, son rectos. El río de la Sabana, para quienes no conocemos la geografía de Guerrero, ese río en dónde está, a dónde desemboca, por dónde pasa, ¿qué fue lo que su mala planeación originó? Bueno, el río de la Sabana es el que surte de agua a la laguna de Tres Palos. Acapulco está al centro y tiene 2 lagunas a cada lado. Una laguna es la de Coyuca, la laguna de Coyuca, y al otro lado, hacia donde está el Princes, a lo que le llaman la zona turística nueva, se encuentra el aeropuerto. El aeropuerto. Ahí es la laguna de Tres Palos. Cuando llegas a aterriza, ahí ves la laguna. Es una laguna 3 veces más grande que la bahía, tiene una cantidad inmensa de agua, y ahí se surte de agua en parte del río Papagayo, y del río Papagayo sale una buena parte y se llama el río de la Sabana, que es el que le da desfogue a esa laguna. Y eso es lo que se hizo mal, entre otras cosas. Está taponeado, tiene 2 salidas, la barra, que es hacia adelante del Princes, hacia el aeropuerto, adelante del aeropuerto, ahí tiene una salida de agua la laguna, y la otra la tiene hacia donde está donde está el revolcadero, a un lado del Princes. Donde se construyó todo Calcuta. Obviamente ahí hay un error gravísimo de cambio de uso de suelo. En el 2000 nosotros como Consejo Ciudadano en ese entonces pedimos que ahí no fuera zona habitacional, sin embargo después fueron cambiando el uso del suelo. Ahora,
¿Qué se puede hacer para prevenir? Aunque esto está marcado y yo sí le asigno responsabilidad a Conagua, responsable de lo que está pasando, por dos razones. Una, porque el aviso, y aquí está en internet, está el aviso de Conagua, dice que va a haber lluvias de moderadas a fuertes con riesgo medio. Protección Civil no puede hacer su trabajo si Conagua le dice que es riesgo medio. Si le dice es de altísimo riesgo, es bandera roja, saca a la gente, Protección Civil tendría que haber actuado, pero Conagua omitió su responsabilidad. Es responsable Conagua de todo lo que está pasando en el país. Ese es uno. El segundo, ¿cómo podemos evitarlo? Uno es el servicio militar obligatorio, nuevamente, para dar capacitación sobre el tema de protección civil y formar las brigadas directamente con todos los nuevos egresados del servicio militar para que tengamos una fuerza en todo el país preparada para atención de desastres en todo tipo de áreas. La segunda es tener identificada la maquinaria pesada y todo el equipo que pueda ayudar a atender estas emergencias, ya sea en temblores o ya sea en desastres de incendios forestales o cualquier otro tipo de desastre como el que estamos viviendo ahorita, pero tener inventario de la maquinaria y además, por ley, tener a disposición de esta maquinaria para aquellos que tengan construcción vigente en el momento, se pueda disponer el gobierno de toda esta maquinaria. Y tercero, las purificadoras de agua, que es un problema posterior, que no hay agua purificada en estos desastres, y todas las purificadoras deben de estar en conservación debe de tomarlas con agua o el gobierno federal para poder atender la contingencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de esta primera exposición y regresamos rápidamente para una segunda, ¿cómo le llaman? Una segunda ronda. En la Cámara de Diputados, iniciamos el segundo año legislativo con reformas estructurales que dan sustento y fortaleza al rumbo de nuestro país. Analizaremos el informe presidencial, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las iniciativas de todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Bien, pues en esta primera exposición que nos han ofrecido los señores diputados y la diputada Mariana, a mí me quedan claras dos cosas. Una, la responsabilidad frente a los hechos, y la otra, la negligencia que dice el señor diputado Jorge Lozano que que midieron las posibilidades pluviométricas desde la Conagua y que dijeron no va a pasar nada. Esto me recuerda que en el Plan Hídrico Nacional de Conagua hay un capítulo en el que dice que el cambio climático nos permitía augurar sequías muy prolongadas para los próximos 10 años. Yo creo que los huracanes no leen los proyectos de la alta burocracia porque pues llegaron Ingrid y Manuel, celebraron sus nupcias en territorio nacional y ya vimos todo lo que ocurrió. Diputada Mariana Yunskaya García Rojas, a ver, ¿por qué este concepto de la protección civil siempre está por debajo de cualquier otro, por ejemplo, de planificación? ¿No sería prudente que todo uso del suelo deba tener la sanción administrativa o la participación de las áreas de protección civil? Porque protección civil llega a proteger lo que ya está desprotegido. Eso en todas partes, a todas horas y en todo el país. Entonces, ¿por qué se protege después de? O sea, es como el pediatra para los ancianos. Sí, creo que, Rafael, cuando hacías tu intervención tocabas un punto fundamental. Cuando, por ejemplo, pasan desgracias como la que nosotros vivimos en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, en la inundación
de la zona de Puente Moreno. Vemos cómo la especulación de la tierra y el cambio de uso de suelo en un vaso regulador genera una desgracia de proporciones incalculables en materias humanas y de recursos. Fundamentalmente tiene que ver con un tema que sí tiene que cambiar en materia de rendición de cuentas, de sanción clara y de consecuencias a estas cuestiones, porque obviamente es del conocimiento público que cuando se cambia un uso de suelo hay una ganancia económica enorme. Cuando un ejido o un vaso regulador, pues de una u otra forma tenía un costo mucho más bajo y se vuelve de casa a habitación. Obviamente al vender estos terrenos ya bajo otra óptica y volverlos un espacio de vivienda, sabiendo que es una zona en la cual no debería de asentarse ningún tipo de establecimiento de fraccionamiento, etcétera, bueno, ahí tenemos un grave problema. Pero lo más importante yo creo que también tiene que ver en esta materia con ejercer, con practicar y que la política no sea nada más en materia de letra muerta ni la legislación, que se tenga la sanción necesaria, la rendición de cuentas y la transparencia en este sentido y dar soluciones con materia de restauración y de resarcir el daño, pero obviamente con la claridad de una verdadera prevención. Diputado Navarro, durante muchos años vino un boom. Este concepto mismo de protección civil era prácticamente desconocido hasta antes del 85 y se creó un espacio administrativo en la Secretaría de Gobernación, hasta una subsecretaría, ya no sé si está exactamente igual porque como cada gobierno cambia la estructura de las dependencias según sus proyectos de trabajo. Pero yo recuerdo que se abre ese espacio después del sismo del 85, en donde nacen también 3 o 4 ideas que pues, cada quien las puede aceptar o no. La idea de que todo se va a arreglar porque los mexicanos nos queremos mucho los unos a los otros y somos bien solidarios y chillamos juntos y pues, acompañamos a los dolientes al velorio, ¿no? Pero aparte de eso, esto de la tradición o la costumbre o la obligación de la protección civil, ¿hasta qué punto es homogéneo en todo el país? Gracias. Primero, sí me gustaría tocar algún antecedente al respecto, pero primero me gustaría que el diputado Huerta Ladrón de Guevara se diera una vueltecita a Guerrero para que pudiera constatar que el gobernador que fue electo en coalición por el partido que él representa el día de hoy aquí, le daba las gracias ampliamente al presidente de la República por toda la prevención que se tuvo y por todo el apoyo que estuvo brindando a Guerrero. De igual forma, comentarles que el plan de respuesta meteorológica de Protección Civil de Guerrero en mayo previó que podían haber estas lluvias tan intensas. Y pues era importante porque está publicado inclusive que podía haber lluvias intensas en septiembre, puesto que a mí me parece que yo creo que también tengo, también tengo en la mano los boletines que emitió la Comisión Nacional del Agua, en donde se estuvo informando de manera directa a Protección Civil de Guerrero, a efecto y al presidente municipal propio Luis Walton de esta situación. Quiero dejar eso asentado, por favor, y también contestarte que yo creo, estoy en la certeza, que debemos siempre, sí de ser solidarios, pero creo, insisto, que esta página debe de ser importante revisarla, pero creo que ahorita tenemos un tema más importante. Yo más bien apuesto a que mañana en el presupuesto que tengamos que ver, no le pongamos peros a que le pongamos mayores recursos. Mi coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, ha hecho unas propuestas importantes a efecto de que se le dé más recursos para solucionar los problemas que hoy se generaron. Muchas gracias. Diputado Huerta. Es muy sencillo, mira. En su palabra lo dice el diputado.
no hubo prevención, y si felicitó el gobernador al presidente, pues los dos son responsables, sin duda, y eso lo van a tener que dilucidar las autoridades administrativas y penales, porque yo en lo personal sí voy a seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo los datos que tengo es que el Sistema Nacional de Protección Civil se citó hasta el 15 de septiembre, cuando ya había, a partir del 11, la claridad de que iba a entrar el meteoro a tierra en el estado de Guerrero. Obviamente todos los que sabemos de protección civil sabemos cuándo inician las temporadas de huracanes, y cuándo es la del Pacífico y cuándo es la del Golfo. Eso es secundario. Lo que no se ve es cuándo eran las de los dos, ¿no? A mí, no, pero no tiene que ver con esto, es Pero previsible, sí tiene que ver. excepto los sismos, que eso sí no son previsibles, y aún con todo tú puedes tener políticas de mitigación de riesgos, porque ahí está el fondo a lo que yo quiero entrar, y sobre todo lo que viene. Obviamente estamos en una acción donde tenemos una política de mala atención a las emergencias y poca prevención. Y obviamente voy a dar un dato nada más para que sepamos de qué estamos hablando. Son 150,000 millones de pesos que se han ejercido a través del Fonden de 1999 al 2012. Y evidentemente el 1% se ha dado para vivienda de damnificado, 70% para infraestructura. Rompen los candados porque tú bien lo dijiste, Protección Civil no da recomendaciones, lo trabajan los subsectores o los sectores de gobierno. Y evidentemente ahí, al romperse los candados, empieza la caja grande de la corrupción, la impunidad, que evidentemente ahora que Videgaray anuncia que va a dar 3.500 millones de pesos, 6.300 millones de pesos, pues van a ser los contratos para los amigos de Peña Nieto, yo no tengo la menor duda. Diputado Jorrín Lozano, hay hace rato yo repetía una frase que leí no sé dónde, que decía que el único huracán que pasa todo el año por México es la corrupción, y que esa es la causante, pues, de que haya deforestación, de que haya mal uso del agua, de que haya asentamientos donde no se debe asentar, de que no haya corrección, de que se ocupen los pantanos para lo que no son, para que se sequen. Bueno, el peor crimen ecológico de nuestra historia es el que nos permite estar aquí sentados ahorita en este lugar. Pues esto era una laguna y de repente se volvió un páramo, y teníamos ríos y ahora tenemos tubos por donde pasan coches. Entonces, con esa actitud mexicana de desbaratar la naturaleza en vez de aprovecharla, pues ¿a dónde vamos a dar con una población creciente que ya va en más de los 104 millones de mexicanos, todos puestos pues donde Dios les da a entender? Yo creo que falta una planeación de crecimiento demográfico que se tenía antes, se ha olvidado, hay que hacer la planeación de este crecimiento, y por otro lado, el tener la capacidad de entender a la naturaleza, que eso no tenemos esa cultura en general, y de ahí vendría la otra parte del tema del cambio climático. Pero regresando al tema original, el tema de la protección civil y de la previsión de desastres, tenemos el caso que no es ahorita es inundaciones, pero en Acapulco tenemos un conjunto de elementos que nos van a dar crisis con frecuencia, como es el caso de los sismos. Los edificios de Infonavit están denunciados desde hace 4 años, que se encuentran en pésimas condiciones, que se van a caer y que tienen fallas estructurales muy graves. Y eso se lo avisé al presidente Calderón. Sí, y ya tuvimos el último. Va a venir a fuerza. Sí, ya tuvimos el último y se cayeron 4 o 5 balcones en una unidad habitacional y siguen fracturados los edificios. El Infonavit está informado y llevamos con ellos 6 meses de pláticas y todavía no tenemos respuesta. Se sigue alargando el asunto, le deben el 1% a los trabajadores, con el cual deberían de haberse hecho la reparación de los edificios. Sin embargo, regresando al tema de protección civil, de la responsabilidad de Conagua, aquí se reúne el comité y aquí está la nota de la reunión del comité, viene la descripción de cómo ocurrió y todo el protocolo que siguió el gobierno del estado, cumplió con el protocolo. Sin embargo, dice, ahí se acordó que la Subsecretaría de Protección Civil se encargará de difundir los alertamientos del CIAT a las 7 regiones del estado, que permanecerá cerrado el puerto a la navegación menor y pesca ribereña, y que Conagua mantuviera la vigilancia en los niveles de presas y ríos de Guerrero.
¿Por qué no mantuvo la vigilancia con agua y por qué no lo alertó de todo lo que estaba ocurriendo? Ese es el problema de la responsabilidad con Conagua. Gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a una pequeña pausa antes de la ronda final. Creo que vamos a tener también una participación de crónica del periodista Miguel Reyes Razo y regresamos de inmediato con ustedes. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @Prensa Cámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud. Cámara de Diputados. Busque y encuentre. Noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Ah, las nubes, nubes por las que suspiran los campesinos que siembran de temporal, aspiran a que se queden, se precipiten y refresquen la tierra reseca para que surja la mazorca, el maíz. Agua que, bien sabemos, es la vida, sin vida imposible, sin agua imposible la vida imposible también sin agua. Pero cuando las aguas embravecen, cuando las aguas se hacen torrente, cuando las aguas se hacen catarata, cuando se salen de madre las aguas y todo lo arrasan, producen un sordo rumor. Son rumorosas las aguas que todo lo arrasan, que van doblegando los puentes, que van borrando los caminos, que acaban con los hombres, que acaban con las reses, que acaban con las mieses, y todo lo queda anegado, todo queda inundado, todo queda lleno de agua, a grado tal que puede decirse, quien lo ha presenciado, que está delante de la tierra del agua. Y por estos días, justamente en estos días, y desde la Cámara de los Diputados, aquí en San Lázaro, tanto se ha ocupado el cuerpo legislativo, el cuerpo de los legisladores, del agua, porque el agua ha dañado a medio país o más, y todavía falta. Según David Korenfeld, el director de Conagua, nos avecinan días muy acuosos, no solamente húmedos, torrenciales, de diluvio, grandes aguaceros están precipitándose sobre toda la patria mexicana. Recuerdo, queridos teleauditorios, desde el Congreso, que en 1973, por ejemplo, hubo grandes avenidas en Guanajuato. Se inundó la espléndida ciudad, casi se lleva las momias tan célebres de Guanajuato. Y se hubiera llevado el Cervantino, que se empezaba con el maestro Enrique Ruelas. Bueno, pues entró el agua y el gobernador, un señor Manuel M. Moreno, dijo, al ver tanta inundación y tanta desgracia, bueno, así como entró el agua, así saldrá. Imposible. Llegó la señora Echeverría, doña María Esther Zuno de Echeverría, esposa del presidente, ya fallecida la señora, a barrer las calles de Guanajuato para sacar el agua. Subimos en el avión del presidente, era un avión chiquito, le decían el Topollillo, y ahí subió Manuel Bernardo Aguirre, que era un tipazo, un gran hombre, había sido gambusino, había sido soldado y era el gobernador de Chihuahua. Todavía no, perdón, era entonces secretario de Agricultura, luego sería gobernador de Chihuahua. Y viendo cómo había crecido el río Santiago, Lerma Santiago, sobre tierras jaliscienses y michoacanas, observó sabio, eso que ven allá es agua, nos dijo a los reporteros, 1973. Y luego en Chiapas, imposible ver cómo se movía el agua y derribaba los puentes, cómo iba doblegando el acero, esa mezcla de minerales poderosísimos, silenciosa, puntual, irresistible. Nada resiste al paso del agua. Los puentes se doblegaban, se caían y aislaban y dejaban a la gente a su suerte bajo la inundación. Por estos días está pasando eso en medio país. Hemos estado con el presidente y varios de sus colaboradores en el estado de Guerrero.
que Chilpancingo, pobre Chilpancingo, y Acapulco. Y los puntos intermedios, 91 caminos inservibles, la gente aislada, las personas pidiendo auxilio, hombres que claman por un poco de agua o por un poco de abrigo o porque lleguen otros hombres solidarios a sacarlos de allí. Ya los diputados, ya la Cámara de esta 62ª legislatura ha dado pruebas de que quiere también a su prójimo, de que hay solidaridad humana. En estos tiempos en que todo parece ser egoísta y personalista y solo todo para mí, los señores han dado una prueba, si quiere usted mínima, si quiere usted apenas, pero han dado generosamente parte de sus salarios, la dieta, pues esa dieta ahora está destinada por toda la Cámara cederá a los 500 diputados parte de sus ingresos para aliviar la suerte de esos mexicanos que están en la desgracia, en la miseria. Están sin ropa, aparte de la que traen puesta, han perdido familiares, han perdido bienes, han perdido todo excepto la esperanza. Yo creo que esta 62ª legislatura da la prueba y ojalá todos siguiéramos ese ejemplo. Ver en este instante por los que tanto padecen por el agua, esa agua que es vida y ahora transforma la vida en desgracia. Hay que tener mucho cuidado con el agua, no andar en el agua. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos a esta conversación, a esta pequeña mesa redonda, y digo pequeña porque solamente son 4 los legisladores que participan en ella sobre este tema tan necesario de ser analizado en estos días, cuando estamos viendo los gravísimos efectos y las tristes consecuencias de 2 huracanes que entraron casi simultáneamente al territorio nacional y cuyos efectos pues todavía no están absolutamente evaluados y todavía no sabemos bien a bien cómo vamos a recuperar lo que se perdió, sobre todo las personas de menores ingresos, para quienes una inundación como esta significa la catástrofe, la última catástrofe, porque ya después de esto ya no tienen nada que perder. Diputada Mariana. Bueno, pues yo creo que fundamental es el que podamos hablar de soluciones, de alternativas reales. En primera instancia tenemos que ir viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la obra humana en materia de retiro progresivo de cortinas construidas, de la sustitución de la producción de energía eléctrica y la incorporación de nuevas formas de energía, la energía eólica, la energía mareomotriz, la solar, para también tener alternativas y de una u otra forma no estar focalizados en esta materia, las presas que son también parte de lo que cuando se desborda una de ellas o requieren abrir compuertas genera graves reblandecimientos de la tierra, así como la sustitución de embalses, los dragados. O sea, creo que es de manera integral el pensar en lo que está en nuestras manos, reconociendo que es una realidad del cambio climático, reconociendo que es una realidad que 2 fenómenos al mismo tiempo sí pueden llegar a volverse de una u otra forma no controlables, pero también reconociendo que la primera instancia es que en manos de los hombres y las mujeres que estamos dentro de la función pública tenemos que ejercer una cultura de prevención, de trabajo que genere condiciones en las cuales no nuestra mano ni las obras públicas que realicemos sean tapones para los ríos, que obviamente estos asentamientos humanos tengan una visión real de planeación, y ahí es donde tendremos que hacer una tarea tanto cultural como educativa, como de conciencia, de sensibilización, porque bien decías, Rafa, no solamente es lo que pierden en lo material, perder una vida con una sola que se pierda ya es materia de que todos estemos en conjunto trabajando para que eso no vuelva a suceder, porque es un entorno el que se ve dañado. Muchas gracias. Yo no quiero ser ave de malos augurios, pero podríamos hacer otro programa igual a este el año que entra, hablando de los desastres del año que entra, y a lo mejor tenemos que sacar esta grabación y repetirla,
porque independientemente de todas las buenas ideas, yo estoy seguro que si no es allí, será en Oaxaca, será en Chiapas, será en Tabasco, será en alguna otra parte, pero esto va a volver a pasar y los mismos culpables serán nuevamente señalados, con culpa o sin culpa, con responsabilidad o sin ella, ¿no? Pero yo creo que la insistencia nuestra debería de ser: ¿qué hacemos con todo lo mal hecho acumulado? Porque si no corregimos, no nos puede prevenir sobre lo que ya está destinado a funcionar mal. Sistemas hidráulicos mal planeados, mal hechos, carreteras que se han hecho 4 o 5 veces y nunca quedan bien, taludes que se vuelven a caer. O sea, ¿qué vamos a hacer una y otra vez en el camino interminable de la desgracia? Dígame, diputado. Bien, yo pensaría que bueno, efectivamente falta mucho por hacer, pero no solamente en México. Hemos tenido ejemplos como Katrina, que bueno, hemos visto los efectos que tienen en otros países donde supuestamente están muy desarrollados. Yo seguiría invitando, don Rafa, para que lejos de criticar desde la comunidad del curul y de la oficina, sigamos el ejemplo del presidente de la República para que nos vayamos al campo, nos mojemos tantito y estemos cerquita de la gente para que sepamos qué está pasando y ahí podamos encontrar las soluciones. Estoy cierto de que con legislaciones que verdaderamente, que podamos revisar correctamente la ley de protección civil, podamos contrarrestar un poco esto, porque también ya lo mencionó aquí la diputada, que bueno, el tema del cambio climático es una realidad, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo, pero yo sí considero muy importante que revisemos perfectamente el atlas de riesgo de nuestro país, para que sepamos cómo están las cosas y podamos verdaderamente ser previsores de lo que pueda ocasionar. Sin embargo, bueno, también sabemos que vienen circunstancias y fenómenos meteorológicos que solamente no podemos decir que Dios está enojado con nosotros, ¿verdad? Pero pasa, simple y sencillamente pasa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abocarnos a estar cerca de estos programas, conocerlos perfectamente y buscar ayudar a quienes más lo necesitan. Todo esto se genera en gran parte por el desorden que existe de estar haciendo viviendas y en donde no deben de estar. Yo creo, con todo respeto, don Rafael, que ahí es donde debemos enfocarnos para irle poniendo orden a este país. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de continuar con el señor diputado Huerta, también, no sé si ustedes compartan conmigo, pero extender una condolencia a los familiares de los 5 elementos federales que, llevando auxilio a La Pintada, murieron en un accidente de helicóptero. Ellos estaban haciendo lo que tienen que hacer, estaban ayudando, estaban salvando vidas, estaban sacando gente de una zona, como dicen, siniestrada, y bueno, pues, lo estaban haciendo sin medir las consecuencias de su propia seguridad, que se mataron en el cerro, ¿no? Sin duda, y la protección civil es el sector social, privado y público. La desgracia es que el responsable es el sector público, el presidente de la República. El señor se la ha pasado en el avión, lo ven en las fotos, ni el copete se le despeina. Esto es demagogia, es retórica de que va a atender a los damnificados y demás. Si hemos visto cómo atienden la emergencia con damnificados de primera, de segunda y los invisibles. Ahí está Toyac, que no saben ni qué pasó ahí. No han ido a los lugares, pero yo quiero entrar al tema. El problema de fondo es que presentan un presupuesto para el próximo año donde le meten 300 mil millones de pesos al gasto corriente, como los 14 años anteriores, en que el 14% de crecimiento viene sufriendo el gasto corriente. Esto es nómina de la burocracia, sobre todo la alta burocracia. 200 mil millones de pesos van en ese presupuesto a deuda, déficit.
500,000 que hemos estado denunciando, que se los quieren cargar a las clases medias, con impuestos onerosos a las clases medias. Evidentemente en Protección Civil es demagogia lo que están haciendo. Fonden, dicen en Veracruz, 6,667 millones de pesos que ya liberamos del Fonden para componer escuelas. ¿Qué es lo que pretende el PRI? Mañana en la sesión sacar como punto de acuerdo. Y el gobierno del estado no arroja ni un peso. Evidentemente no se ejecuta el presupuesto, porque las reglas, las normas están mal hechas. Y obviamente el legislativo no está en su agenda del Pacto por México. Pero entonces no nada más es un problema administrativo, no es un problema presupuestal, sino ya para lo que bien tenían que hacer es atender una emergencia, resultaron reprobados. No es nuevo, es una desgracia. En efecto, Aguirre estuvo en el Paulina y Peña Nieto, yo por eso dije, estuvo en Valle Dorado y estuvo en la compañía. No saben atender una emergencia. Diputado Jorrín, yo recuerdo desde los tiempos de Luis Echeverría la aplicación, no sé si así se pueda decir, porque si se hubiera aplicado no habrían pasado las cosas que pasaron después, del celebérrimo Plan Acapulco. ¿Y qué pasó? El Plan Acapulco funcionó muy bien. Las colonias que se hicieron con el Plan Acapulco siguen vigentes. La Laja, Renacimiento. Siguen vigentes y la parte le correspondió básicamente a la colonia Jardín. Y todos sus muros se encuentran, aun cuando no han tenido mantenimiento, se encuentran prácticamente sus calles en buen estado, es decir, por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, el tema ha faltado planeación, organización, y soltaron el tema de la planeación del puerto. Se creó después un fideicomiso, creció. Pero una interrupción. ¿Cómo puede haber planeación si en 13 años en Acapulco ha habido 11 presidentes municipales? No, hubo una planeación, se entiende, pues, ¿no? Hubo una planeación hasta el fideicomiso Acapulco. De ahí, para eso fue creado el fideicomiso Acapulco, porque se termina el plan Acapulco, se crea el fideicomiso y empieza a fallar, al término del fideicomiso Acapulco, empieza a ser desorden. Y después ahí, tenía antes más poder el fideicomiso Acapulco y el plan Acapulco que el mismo presidente municipal. ¿Sí? Okay, y eso es lo que ocurre también con las ciudades turísticas planeadas con Fonatur y todas estas cosas. Bueno, pero ahora, sí ha habido un desorden de la planeación. ¿Sabe cuál es el problema principal, Rafael? Es que no ha habido apoyo a los presidentes municipales para la capacitación. No están capacitados, aunque ganen una elección. Aunque ganen una elección, eso es totalmente distinto a saber administrar un municipio. En el caso de Acapulco, ahorita vimos los resultados, porque no pasó nada en lo que es el anfiteatro de Acapulco, que con el Paulina se destrozó. Entonces, sí puede haber planeación, sí puede haber buenos resultados. Ahora, yo quiero comentar esto. Aquí en el Congreso, el gobernador y el presidente municipal me pidieron apoyo a Protección Civil, y lo hicimos. Pedí el presupuesto para Protección Civil, no fue aprobado los presupuestos de Protección Civil. Entonces, aquí fue en la Cámara, y la mayoría que lo aprobó fue el PRI. Entonces, aquí tenemos un problema de incongruencia. Ahora que ya pasó el problema, ahora sí vamos a aprobarle. Y es lo que comentabas, vamos rechazando los crecimientos, la oportunidad de prevención, pero hasta que ya ocurre el siniestro, entonces viene el problema. Y lo sigo comentando, los edificios del Infonavit Acapulco se van a caer y va a ir el presidente entonces a dar las condolencias, así como ocurrió ahorita. En septiembre, celebramos nuestra libertad e independencia nacionales. Con responsabilidad, esperanza, paz y pasión, construimos el México que todos queremos. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Pues creo que llegamos a una etapa en la que ya es posible que cada uno de ustedes nos haga el favor de exponer. A ver, después de todo lo que escucharon y lo que dijeron, ¿a qué conclusión llega usted, diputada? Bueno, fundamentalmente en que tenemos que estar en primera instancia con la conciencia de que la protección civil no es una materia más, es una materia que debe estar realmente en la posición de prevención.
Mientras nosotros no tengamos esa visión, realmente no vamos a hacer mucho. Será casi nada y será siempre el tapar el hueco después que el niño ya está ahogado. Tenemos que ir por una visión distinguible en materia de estados como en el que yo vivo, que es el estado de Veracruz, donde tenemos muchas cuencas hidrológicas, donde tenemos zonas de alta montaña y donde vimos desgraciadamente en la zona de Alto Tonga cómo se desgaja uno de los cerros y se lleva a muchísimas personas, un camión inclusive. Se llevó el autobús, ¿no? Así es, y un camión inclusive en una zona muy alta, y donde tenemos una pendiente impresionante de Alto Tonga a llegar a la zona de San Rafael, que hoy se encuentra en una de las peores condiciones de muchos años. Entonces, tenemos que hacer el trabajo tanto legislativo, el trabajo operativo, en los 3 niveles de gobierno, para que el ser humano ponga lo que necesita. Gracias. Diputado Navarro, sus conclusiones, por favor. Creo que es importante que nos vayamos al campo a trabajar, a hacer las cosas que se tienen que hacer. Creo que es importante, me refiero a ayudar a la gente que más lo necesita en este momento. Y con eso quiero decir que debemos de utilizar el tiempo y los recursos en ayudar, no en querer sacar raja política de estas cosas. Por eso considero que debemos de seguir el ejemplo del presidente de México, de estar ayudando a la gente de manera directa. Y también considero que debemos de ser previsores, pero para ser previsores se necesitan los recursos necesarios para que podamos aportar mejor condición para la gente que viene. Así es que considero importante que en el próximo presupuesto se manden los recursos necesarios, se apoye con los recursos necesarios para que podamos solventar estos problemas. Muchas gracias. Bueno, ya se verá en 2 meses, ¿no?, que empieza lo del presupuesto. Más de 100 a ver, diputado Huerta. Y más de 50,000 desplazados por esta tragedia requiere en principio que se deslinden responsabilidades administrativas y penales, y está inmiscuido el presidente de la República en lo mismo. Debería de dar la cara el secretario de Gobierno al Congreso, y el Congreso debe dejar de ser tapadera del Ejecutivo. Segundo, no puede continuar la demagogia y la corrupción. No puede continuar que le destinemos el 0.01% para los proyectos de mitigación de riesgo cuando se requiere del 1 al 2%. Estoy hablando de la autopista del Sol y estoy hablando de una caja no chica, sino la caja grande de la corrupción, que es el Fonden. No puede ser que el 70% del Fonden se le destine a rescatar carreteras que son privadas, con las causas que estamos conociendo hoy, que tuvieron que ver con toda esta tragedia y con toda esta imposibilidad de atender la emergencia. Dicen que gobierno que no pasa una emergencia está reprobado, y yo creo que el pueblo de México ya tiene su opinión sobre la actual administración federal. Gracias. Diputado Jorrín, su conclusión, por favor. Yo tengo una opinión muy clara, una película muy clara de lo que está pasando en Guerrero, y yo sí recorro mis comunidades y yo sí tengo mis zapatos llenos de lodo. No necesito que me pongan ejemplos, yo sí lo puedo hacer solo. Y por otro lado, quiero comentar que lo que debemos de hacer es primero modificar la reglamentación para el servicio militar, obligatorio nuevamente, y capacitación en protección civil para que toda la República tenga las brigadas preparadas para poder atender las emergencias y generar la conciencia en todos los ciudadanos sobre los temas de la ubicación en donde tiene que vivir la gente, cuáles son las zonas de riesgo y cuáles no. Y por otro lado, hacer el mapa de riesgos del país, y por el otro lado tener todos los elementos para poder enfrentar una contingencia con maquinaria y equipo que pueda ser útil y con lo que tenemos. Y me hago una pregunta: ¿por qué no ha llegado la ayuda internacional? Siendo que el presidente ha andado por todo el mundo, no he visto los ánimos de apoyo internacional. ¿Qué estará pasando? Pues muchas gracias, es una pregunta interesante, y pues a lo mejor ocurre como con el sismo, que se pidió que no se mandara ayuda internacional. Aquí nosotros nos rascamos con nuestras propias y húmedas uñas. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Desde el Congreso,